Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 6 de mayo del año 2020. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en el que trataremos de explicar por qué los bots de Epigmenio Ibarra han fracasado en este sexenio. El sexenio actual se inició el 1 de diciembre del año 2018 y al 6 de mayo de 2020, unos escasos año y medio, ¿verdad? Ya los bots de Epigmenio Ibarra son un total fracaso en redes sociales. Los mexicanos no siguen ni le hacen segunda a los bots de Epigmenio Ibarra. Esto lo saben perfectamente Epigmenio y Andrés Manuel López Obrador, y por eso ambos se quejan de las redes sociales. Vamos a explicar a lo largo de este video, que espero que sea breve, que antes de que Andrés Manuel López Obrador ocupara el cargo de presidente, los bots de Epigmenio Ibarra lograron su objetivo de engañar y confundir a los mexicanos, porque utilizaron el recurso de hablar mal de los expresidentes, de hablar mal de Fox, Calderón, Peña, y efectivamente para hablar mal de ellos expresaban señalamientos verdaderos, irrefutables, con señalamientos que todos los mexicanos sabíamos que eran verdad, y a través de eso, combinándolo con las promesas amables que Andrés Manuel López nos ofrecía antes de ser candidato y después de ser candidato, y todavía como presidente electo, en donde iba a acabar con la pobreza, con la impunidad, con la corrupción, que iba a bajar las gasolinas, que iba a incrementar el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Pues todos los mexicanos eran seducidos con estas promesas tan atractivas que Epigmenio Ibarra difundía a través de sus bots. Y como todavía no veíamos el accionar real de AMLO, pues los bots eran eficaces. Pero ¿qué pasa a partir del 1 de diciembre de 2018, en donde los bots siguen tratando de ganarse, conservar a los mexicanos que ya se habían ganado, insistiendo en los errores de los expresidentes, de los últimos 5 expresidentes, al mismo tiempo que siguen alabando a Andrés Manuel López Obrador, porque ya después de que ocupa la presidencia de la República ya no son tan eficaces los bots de Epigmenio Ibarra? ¿Por qué empiezan a ser abandonados por millones y millones de mexicanos, hasta que prácticamente hoy están totalmente aislados los bots de Epigmenio Ibarra? Lo que lleva a Epigmenio y Andrés Manuel López Obrador a afirmar que las redes sociales ya no son benditas. Eran benditas cuando caían en el juego y en las mentiras de los bots de Epigmenio Ibarra. Cuando los mexicanos ya no caemos en las mentiras de Epigmenio y de AMLO, las redes sociales ya no son benditas. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué a partir de que ocupa la presidencia ya no funcionan con eficacia los bots de Epigmenio Ibarra? ¿Por qué? Pues porque lo que dicen los bots de Epigmenio Ibarra se contradice totalmente con lo que los mexicanos vemos que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Antes todo era un anhelo, una promesa, una esperanza de que AMLO iba a cambiar las cosas. Por eso todos esos 30 millones de mexicanos esperanzados, ilusionados con lo que pensaban que iba a hacer AMLO, estaban siguiéndolo. Pero una vez que ya es presidente de la República y que esos 30 millones de mexicanos empiezan a ver lo que está haciendo, cómo los abandona, cómo lanza el desempleo o genera políticas que lanzan al desempleo a millones y millones de mexicanos, cómo no hay medicinas en el seguro social, cómo quita
servicios médicos a los que tenían acceso millones de mexicanos, supuestamente porque eran corruptos. Cómo elimina las guarderías para las madres solteras. Cómo el precio de la gasolina sigue alto y no se disminuye. Entonces van viendo que lo que dicen los bots de AMLO no concuerda con la realidad. Y todo ser humano le hace más caso a lo que ve que a lo que le dicen. Entonces, los mexicanos que no somos tontos, viendo cómo nos está perjudicando a todos los sectores sociales, a todas las clases económicas, cómo las acciones del presidente de la República nos están lastimando a todos, desde lastima a los más pobres, a los que viven en la extrema pobreza, en la pobreza, a los millones de mexicanos humildes que viven en la informalidad y que se ganan el sustento en las calles. A ellos también los afecta. También afecta a los trabajadores, a los empleados, tanto a los que tienen sueldos reducidos como a los que tienen altos sueldos. Afectan las políticas de López Obrador a los comerciantes, a los profesionistas, a los empresarios, tanto a los micro como a los medios y como a los grandes. No hay un sector de empresarios que diga o que sienta que ha sido beneficiado por las políticas de Andrés Manuel López Obrador. A las mujeres, a los hombres, o sea, López Obrador agarra parejo y nos lastima con sus acciones diarias a todos los mexicanos. Los mexicanos, todos los sectores, millones de mexicanos, estamos resintiendo en nuestra vida cotidiana los golpes que López Obrador nos da. Evidentemente, el que un bot de Pigmenio nos venga a decir que AMLO es la octava maravilla, cuando nosotros estamos sufriendo en carne propia los embates de las malas acciones de AMLO en contra de nosotros, evidentemente por encima de lo que dice el bot de Pigmenio, prevalece la realidad, la triste realidad que estamos viviendo. Y por eso hoy, aunque nos bombardean los bots con mensajes de que AMLO es lo mejor, aunque hay mucho chayotero, youtuber, que a cambio de dinero habla bien de AMLO, porque todos los supuestos periodistas independientes, todos los que hablan bien de AMLO, tienen monetizados sus canales. Cada vez que tú ves un video de ellos, está permitiendo que ese mercenario de la comunicación que habla a favor de AMLO obtenga un ingreso. Y no tienen vergüenza, todavía te dicen que si quieres apoyar te dan ahí una cuenta para que hagas aportaciones, ¿verdad? Porque no es que hablen de corazón a favor de AMLO, sino que es su modus vivendi. No saben hacer nada y de pronto ven la oportunidad de que hablando a favor de AMLO pueden ganarse el sustento. Pues claro que lo hacen. Entonces son verdaderos mercenarios. Pero todos esos que hablan a favor de AMLO y que nos quieren convencer de las bondades de este sexenio, se topan con mexicanos que están sufriendo en su vida cotidiana las malas acciones del presidente de la República. Cómo les quita medicamentos, guarderías, cómo el dinero no alcanza, cómo han sido despedidos sus familiares, etc. Cómo son abandonados en las situaciones de emergencia como en la pandemia, en donde el gobierno mexicano nos obliga a estar en casa, pero no ayuda a ningún sector para que éste salga adelante, no ayuda a los informales que se ganan el sustento en la calle, no a los que venden en mercados o tianguis, gente muy humilde mexicana, no a los pequeños empresarios, a los que tienen su tiendita, ferretería, a los que tienen su taller mecánico. Les dicen no trabajes, pero no dan ninguna ayuda a nadie, ni siquiera regala cubrebocas a ninguno. No hay un solo mexicano, aún en extrema pobreza, que haya recibido un cubrebocas del gobierno federal. O los cubrebocas, su precio oscila entre 10 y 20 pesos, y esos los tenemos que pagar todos los mexicanos, aún los más pobres, si quieren andar en la vía pública. 10 pesos, suponiendo, por 7 días, si es que el cubrebocas les durara todo el día, 70 pesos para un mexicano que no está trabajando, que no tiene los mismos ingresos. 70 pesos es una fortuna. Entonces, por eso, cuando no era presidente, hablaban mal de los expresidentes, y él prometía
pero no veíamos sus acciones, no sabíamos cómo iba a actuar, era un sueño, una esperanza. Hoy que ya estamos viendo la realidad, la inmensa mayoría de mexicanos, 115 millones de mexicanos por lo menos, estamos en contra de las acciones traidoras de Andrés Manuel López Obrador, y cuando mucho, si no es que menos, cuando mucho 15 millones de mexicanos todavía lo siguen ilusionados, esperanzados de que algún día rectifique y cambie. Pero esa es la razón por la cual en las redes sociales ya no hay seguidores de AMLO, y sí, por el contrario, millones de mexicanos de carne y hueso lo atacan y le exigen que abandone la presidencia de la República. Desde luego, AMLO es mañoso, AMLO es mentiroso, esa es su forma de ser, es un vividor. Entonces, al darse cuenta de toda esta realidad irrefutable, que no se puede tapar con como no se puede tapar al sol con un dedo, así tampoco se puede tapar el odio y el desprecio que la mayoría de mexicanos, mínimo 115 millones de mexicanos, sentimos hacia su presidencia, hacia su gobierno, ¿verdad? Él en la mañanera de ayer manifestó lo siguiente acerca de los cuestionamientos. Mañanera del día martes 5 de mayo, Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente acerca de los cuestionamientos, de las críticas. Pues es también parte de la democracia. No alarmarnos, solo utilizar nuestro derecho de manifestación y con respeto replicar. Ya vimos en el video anterior cómo los bots de AMLO nos replican a los mexicanos que no estamos a favor de AMLO con toda serie de improperios, de denostaciones, de descalificativos injustos, ofendiéndonos, diciéndonos que somos indígenas, nahuatlacas, nopaltecos, feos, morenos, todo eso nos dicen. Y luego dice Andrés Manuel, y tenerle mucha confianza a la gente. La gente es la que no le tiene confianza a él, ya nadie le tiene confianza. Solamente unos cuantos pagados seguidores son los que le tienen confianza. Y dice, y no preocuparse porque de repente hay una lluvia, una tormenta de cuestionamientos en las redes, pero resulta que es artificial. No, Andrés Manuel López Obrador, no nos engañas. Somos millones de mexicanos que hablamos entre nosotros, que nos comunicamos entre nosotros y que entre nosotros nos decimos que ya no te soportamos. Nosotros, todos los mexicanos, conocemos en nuestro entorno a compatriotas que votaron por ti y que hoy están arrepentidos de haber dado su voto a un traidor y a un inepto como tú. No es artificial. Si hay una lluvia y es una tormenta, pero es real porque los mexicanos en su inmensa mayoría, salvo cuando mucho 15 millones de mexicanos de 130 millones, son los que todavía medio te defienden, pero ya ni siquiera te defienden. Cuando abiertamente hablamos mal de ti en cualquier lugar, se quedan callados o mejor se van porque tú no les das argumentos de defensa con tu conducta traidora, inepta y deshonesta. Entonces no es artificial esta tormenta ni estos cuestionamientos de redes sociales. Todos conocemos a muchísimos, más de la mitad de mexicanos, cada quien que votaron por ti, que ya no te quieren, que ya están en contra tuya. Y nadie de nosotros conoce a alguien que antes de que entraras a la presidencia hablaba mal de ti y que hoy sea seguidor tuyo. No te has ganado ni un solo seguidor. Todos te despreciamos, te aborrecemos, queremos que te vayas de la presidencia de la República. Y luego dice, es como cuando se está filmando una película, ahí viene el recuerdo hacia su mente, de lo que ve, de lo que sabe, de Epigmenio Ibarra. Él dice, es como cuando se está filmando una película en un set que empieza a llover, pero es que está lloviendo porque alguien tiene un tanque y abrió la llave y así le hacen en la escenografía. Efectivamente, eso fue lo que hizo Epigmenio Ibarra desde hace muchísimos años. Él maneja tus redes sociales. De hecho, tú fuiste el primer político que empezó a usar redes sociales. Tú fuiste el primero y cuando decidiste usar a las redes sociales para manipularlas en tu beneficio, desde entonces designaste como tú empleado en ese sentido a Epigmenio Ibarra. A él lo designaste
para que manejara tus redes sociales. Eso lo podemos ver, estimados compatriotas, en este video que se difunde en redes sociales y que ahorita vamos a compartir contigo para que tú veas en qué momento designan a Epigmenio para que maneje las redes sociales. Cuando ningún político utilizaba las redes sociales, las empezó a utilizar exactamente Andrés Manuel López Obrador, utilizando a un sujeto que realiza películas y que realiza escenografías. Vamos a ver aquí lo que dice este video. Esta mente maestra detrás de algo aún más oscuro. Tenemos el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para informarnos e informar sobre nuestro movimiento. Con este propósito se formó una comisión integrada por Héctor Díaz Polanco, Epigmenio Ibarra. My name is Francesca. Ya vimos cómo el primer político mexicano que utilizó redes sociales fue Andrés Manuel López Obrador y que encomendó como encargado del manejo de sus redes sociales exactamente a Epigmenio Ibarra, un productor de películas, y por eso ayer, al hablar en Palacio, refiriéndose a Epigmenio y a lo que ellos hacen, a lo que él sabe que hacen, dijo, es como cuando se está filmando una película en un set que empieza a llover, pero es que está lloviendo porque alguien tiene el tanque y abrió la llave y así le hacen en la escenografía. Eso es lo que hace. Lo que pasa es que ahorita Epigmenio Ibarra sigue usando esas escenografías. El Epigmenio Ibarra sigue abriendo la llave y está dejando caer mentiras a través de sus miles de bots, pero resulta que los mexicanos ya no estamos en condiciones de mojarnos con esa lluvia artificial porque tenemos ya un paraguas. Un paraguas. ¿Cuál es ese paraguas? Que vemos todos los días las acciones traidoras e ineptas y deshonestas de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que dicen los bots de Epigmenio lo contradice AMLO con sus acciones cotidianas en perjuicio y de todos los mexicanos, a quienes en todas sus acciones nos lastima. No hay un sector de mexicanos que no se sienta agredido y lastimado por las políticas traidoras, deshonestas de Andrés Manuel López Obrador. Dice, ¿qué es lo que pasa en las redes? ¿Qué es lo que pasa en las redes? ¿Son bots? Sí, son bots, pero los de Epigmenio Ibarra. Nosotros somos mexicanos de carne y hueso. Esa mentira nadie se la traga, porque cuando nosotros estamos hablando entre nosotros, en la familia, en el trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera, todos hablamos pestes de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál bots? Si es mi compadre, si es mi hermano, si es mi tío, si es mi vecino. No nada más nos comunicamos en redes sociales, Andrés Manuel. Nos encontramos en la calle, en la casa, en el trabajo, nos hablamos por teléfono, por WhatsApp. Somos mexicanos que estamos interactuando todos los días y en esa interacción nos damos cuenta de que todos estamos contra ti. Entonces, no es nada más en redes sociales, es en la vida cotidiana y tú y Epigmenio lo saben. Por eso vean ustedes mismos, AMLO y Epigmenio, su cara cuando emiten. Oye, la cara de Epigmenio en sus últimos videos parece que se está muriendo de una depresión tal al ver que sus bots no levantan. Pero ¿quién es el enemigo de lo que dicen sus bots? Por tú, Andrés, porque tú contradices lo que dicen sus bots y entonces tú eres el que hace con tus acciones diarias que fracasen los bots de Epigmenio en su afán de engañarnos. ¿Sí está claro? Y tú, ve la cara que tienes en el video que al estar hablando de los bots el día de ayer, una cara de desencanto, de depresión, de tristeza, de un fracasado que ya sabe que los mexicanos no lo queremos. Ese es un tema que vamos a tratar aquí porque vamos a pedirle transparencia a Face, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes. Pues el que te puede expresar con toda claridad todo es Epigmenio. Él es el que maneja tus bots, es el que ha manejado tus bots desde antes que fueras candidato a la presidencia, desde que lo designaste en el evento cuyo video hemos compartido con ustedes. Desde ese momento y a lo mejor desde antes ya manejaba tus bots entonces, y tú lo reconoces al decir, y resulta que México es de los países donde más bots, en donde más se trafica con los bots
bots de Epigmenio, porque los mexicanos, todos nosotros, hablamos en la vida diaria pestes de ti, en la vida diaria, no en redes sociales, en la vida diaria. Claro, esta inconformidad social cotidiana se refleja en las redes sociales, porque no podemos decir algo en la vida real y después cambiar nuestro discurso en redes sociales. Somos congruentes. Como hablamos mal de ti en la vida real, hablamos mal de ti en las redes sociales. Epigmenio, que es muy tonto, en alguna ocasión en un evento de Morena, él mismo se descubrió sobre sus negras intenciones en contra de los mexicanos y dijo lo siguiente textual que quiero compartir con mis compatriotas, para que no se dejen ustedes engañar por estos deshonestos. Una gran red de manipulación que se ha encargado de infiltrar movimientos civiles para aprovecharse de ellos y desvirtuarlos a su conveniencia. Esa es una experiencia que tuvimos con Yo Soy 132. La capacidad de implantar ideas, convicciones, de deformar la realidad, No te dejes engañar. Epigmenio Ibarra está preparando su siguiente producción. ¿Vas a dejar que te use como un actor más en su nueva telenovela? Aquí, en esta parte en donde habla Epigmenio en un evento de Morena, dice él textualmente lo siguiente. Esa es una experiencia que tuvimos con Yo Soy 132. Ese movimiento 132 parecía que era un movimiento social, pero en este video claramente se explica que en 2002 Epigmenio creó el movimiento Yo Soy 132, donde miles de ciudadanos cayeron en su engaño, pensando que era un movimiento estudiantil, hasta que se supo la verdad. El movimiento Yo Soy 132 nace en la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y es un movimiento eminentemente obradorista. Si alguien quiere discutir la veracidad de este señalamiento, no tiene argumentos, porque en el video que acabamos de compartir con ustedes, de su voz dice Epigmenio. Esa es una experiencia que tuvimos con Yo Soy 132. La capacidad de implantar ideas, convicciones, de deformar la realidad. Eso es lo que hizo Epigmenio Ibarra con el movimiento Yo Soy 132 y con los miles y miles de bots que utilizó en aquel entonces para deformar la realidad. La capacidad de implantar ideas. Nada más que en ese tiempo funcionó su estrategia, porque no conocíamos las acciones de López Obrador, y López Obrador ofrecía que iba a ser el mejor presidente, que iba a elevar el nivel de vida, que iba a bajar el precio de la gasolina, que iba a crear fuentes de trabajo, iba a hacer lo que Dios no ha hecho. Según él, lo iba a hacer López Obrador. Claro que los mexicanos, viendo el proceder traidor de los expresidentes, siendo víctimas de la implantación de ideas sin convicciones que los bots de Epigmenio estaban haciendo en nosotros, y con un AMLO que ofrecía toda clase de felicidad a los mexicanos, 30 millones de mexicanos cayeron en esa trampa y votaron por AMLO. Pero a partir del 1 de diciembre del 2018, cuando entra a la presidencia, todos los mexicanos empezamos a ver lo que hace AMLO y todos empezamos a sentir en carne propia los golpes y los sufrimientos que intencionalmente nos está provocando AMLO, y nadie puede amar al que lo está lastimando. Entonces, aunque los bots de Epigmenio siguen diciendo maravillas de AMLO, los mexicanos estamos viendo la realidad, cómo nos está ofendiendo, y entonces los bots de AMLO fracasan en su intento de que los seguidores de AMLO se mantengan fieles, porque los mismos seguidores de AMLO están sintiendo en carne propia las carencias. Les quitaron guarderías, les quitaron medicinas, la gasolina sigue cara, no hay trabajos, hay más desempleo, todo está más caro.
Evidentemente todos los mexicanos de todos los niveles sociales y de todas las clases económicas, todos estamos hartos de ti, Andrés Manuel López Obrador, y todos queremos que te vayas, y no únicamente en redes sociales, en la vida cotidiana, y eso lo saben Epigmenio Ibarra y tú, y ese saber se refleja en sus expresiones de su cara, que distan mucho de ser las expresiones de gente segura de sí misma, que sabe que está haciendo bien las cosas, que está ayudando a los demás y que como consecuencia de ello es respetada por los demás, ¿verdad? Desde luego que Epigmenio tiene mucha influencia sobre el presidente desde el momento en que la esposa del presidente fue empleada de Epigmenio. No cualquiera puede decir, Beatriz fue mi empleada, yo le pagué sueldo a Beatriz. Sin embargo, eso sí lo puede decir. Sí lo puede decir Epigmenio, porque Beatriz trabajó con Epigmenio. Como ese Epigmenio no creo que le haya pagado muy buen sueldo a Beatriz, por eso tuvo que entrar a trabajar al gobierno del Distrito Federal, donde ya se hizo novia de Andrés Manuel López Obrador. Cuando se hicieron novios, pues no tenía casas ni coches, la pobrecita estaba con una mano adelante y otra atrás. Ya después, años después de casada, sin trabajar, empezó a adquirir propiedades, obviamente con recursos de procedencia ilícita, pero evidentemente eso hace que este sujeto Epigmenio pues tenga mucho poder sobre el presidente de la República. Vamos a ver aquí en este video lo que se dice al respecto. Vamos a ver. Sin embargo, Andrés Manuel y Epigmenio se conocen desde mucho tiempo atrás. En 2000, en Argos trabajaba una productora llamada Beatriz Gutiérrez Müller. ¿La conoces? Hoy en día es la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Una misteriosa relación de poder, la versión de la pareja presidencial de Epigmenio Ibarra al estilo Televisa que tanto critica. Epigmenio ha creado una gran red de manipulación. Como vemos, la boda entre AMLO y Beatriz, pues es una farsa, ¿verdad? Que fue ideada por el director de películas Epigmenio Ibarra, ¿verdad? Y Epigmenio Ibarra es un sujeto que no respeta la voluntad de quienes trabajan con él. Por eso en un video se atrevió a decir que sus empleados tenían que votar por AMLO, No preguntó si estaban de acuerdo, no, sino con esa soberbia que caracteriza a este guatemalteco, habló de sus empleados en la siguiente forma. Y así manipula el dolor de la sociedad para su beneficio propio. Las actrices, los actores, los escritores tienen que decir yo voy por AMLO y por qué. Ahorita. ¿Ya vieron? Los actores, las actrices, los escritores tienen que decir yo voy por AMLO y por qué. Ahorita. Esa es la forma de conducirse de Epigmenio Ibarra, que evidentemente controla los miles de votos. Pero entonces ha quedado demostrado en este video. Aquí nos dice que entonces estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información. ¿Por qué bot? ¿Qué es? Es un robot, sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta? O sea, toda la información, si se paga, si es gratis, cuál es la característica que tienen los que se dedican a atacar. Todo eso lo puede decir a la perfección Epigmenio Ibarra, que es el que maneja los bots desde hace muchísimos años, cuando públicamente fue designado por Andrés López Obrador para que manejara sus redes sociales. Entonces, estimados amigos, si hay bots, es el país en el que más se trafica con bots, pero esos bots son de Andrés Manuel López Obrador, son de Epigmenio Ibarra. Los que hablamos en contra de Andrés Manuel López Obrador, los que lo odiamos, los que lo aborrecemos y los que queremos que se vaya de del presidencia de la República, somos millones, más de 100 millones de mexicanos, muy superiores a los 15, cuando mucho, millones de mexicanos
que todavía inocentemente lo apoyan, ¿verdad? Y mexicanos que no únicamente despotricamos en contra de AMLO en las redes sociales, sino que lo hacemos en la vida cotidiana, en las calles, en los restaurantes, en las empresas, en las escuelas, en los hogares, con los compadres, tíos, primos, vecinos, colegas, clientes, proveedores. Entre todos estamos hartos de que Andrés Manuel López Obrador esté gobernando en contra de los mexicanos para beneficiar intereses multinacionales y llevarnos al comunismo. Entonces, creo que ha quedado claro que los bots de Epigmenio Ibarra han fracasado en lo que va de este sexenio, año y medio, gracias a la conducta traidora de AMLO y a que los mexicanos no somos tontos, a que somos inteligentes y a que ya nos dimos cuenta de que AMLO es un traidor que trabaja todos los días para incrementar el sufrimiento en la vida cotidiana de los mexicanos. Felicidades, estimados compatriotas, hay que seguir así. Y hay que demostrarle a AMLO abiertamente nuestro desprecio, nuestro odio, nuestro encono y nuestro profundo deseo de que abandone la presidencia de la República. Sean felices, estimados compatriotas, que Dios ilumine nuestro entendimiento para que hagamos lo correcto y salgamos adelante como pueblo. Buenas tardes.